Y vamos a meternos en la primera conversación de la mañana, de Al Sexto Día. Lo decíamos cuando comenzábamos el programa. La verdad que seguramente más de un oyente se va a sentir identificado y atraído por lo que vamos a hablar ahora, porque realmente tiene un arraigo popular muy pero muy fuerte, así como también decíamos aquella imagen de cuando uno va viajando, imaginamos a nuestros amigos los camioneros y los viajantes y los viajeros que siempre sintonizan la radio, que van que van observando hacia el costado de la ruta la gran cantidad de presencia que hay del Gauchito Gil al costado de las rutas. Y se va a contar, o se está contando la historia de una manera, de un formato absolutamente diferente y particular, la historia del Gauchito Gil, porque se va a hacer la historia en viñetas, ¿sí? O se está haciendo la historia en viñetas. Tiene la amabilidad de atendernos en la mañana de este sábado su guionista, Luciano, y quiero saber si lo pronuncio bien, Luciano Zdrojewski. ¿Es así, Luciano? Buen día. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, está muy bien pronunciado el apellido, que es ya un desafío poder leerlo bien. Luciano, me imagino que habrá sido un desafío tomar la historia del Gauchito Gil y convertirla en viñetas. ¿Por qué? Primero, preguntarte por qué han tomado la historia del Gauchito Gil. Sí, bueno, la historia del Gauchito Gil a mí me llamó la atención principalmente porque está en todos lados, ¿no? Como vos decías anteriormente, uno va por las rutas de todo el país y se puede encontrar con su presencia. Esto me llamó la atención y como yo soy historiador y siempre, o desde hace un tiempo, venía buscando otras historias para contar, ¿no? Que tengan una base popular, una raíz popular y que puedan contar la historia de nuestro país desde otro lado, con otra mirada. Alguien me comentó un poco de los componentes que incluían esta historia, ¿no? Y entonces yo empecé a leer un poco más y a acercar las distintas versiones que había sobre la historia del Gauchito. Entre otras cosas, a mí lo que más me llamó la atención es que el Gauchito no es un caso único, sino que en Corrientes precisamente hay un montón de otros gauchillos, diríamos, no gauchitos, que son gauchos alzados a cuchillo, son gauchos rebeldes. Ajá. Y muchos de ellos terminaron como santos populares. Y esto también nos cuenta de otra manera en que el pueblo fue transmitiendo su propia historia. Porque si nosotros hacemos un paralelismo y vemos un poquito más de cerca la vida que llevó el Gauchito, o que en teoría la llevó, es bastante parecida a la del Martín Fierro. Uh-huh. Así que estos elementos a mí me llaman la atención. Bueno, qué buena idea poder darle un trasfondo histórico a este personaje que es tan querido y tan popular en todo el país. Ahora, Luciano, cuando vos decís, me puse a buscar, a leer sobre la historia del Gauchito Antonio Gil, ¿encontraste la historia de Antonio Gil formalmente contada en un libro, digamos, porque incluso vos lo decías, hay distintas vertientes de la historia? ¿Me explico? Sí. Bueno, la particularidad del Gauchito, como todo personaje de origen popular, es que no está de la misma manera documentado, claro, que es lo que serían los miembros de la élite, ¿no? En general, nosotros, de todas las personas que son, vamos a llamar, del pueblo trabajador, a lo largo de la historia, muchas veces tenemos pequeños lapsos o pequeñas recursos documentales de su vida, y generalmente es cuando tienen algún problema con la ley, ¿no? Uh-huh. En el caso del Gauchito Gil hay muchas versiones distintas y yo traté de ponderar todas ellas, aunque las leyendas populares de estos gauchillos repiten, ¿no?, ciertos hitos, ¿no? En general, todos estos gauchillos que parten de un amor trunco, de un conflicto, de un romance que no llega a buen término, la ley los expulsa, ¿no?, de lo que era su vida normal, los persigue, pero al mismo tiempo, en esta vida que llevan en los márgenes de la ley, ellos van a reponer la justicia, ¿no? Uh-huh. Vienen ahí a contraponerse una con el otro. Luego sufren las persecuciones de la policía o del ejército, y en general es muy difícil de vencer, o se le atribuye esto a poderes mágicos, que algunos autores hablan de que es como una especie de metáfora de lo que es el apoyo popular,
del pueblo. Ajá. Y finalmente tiene una muerte injusta, muy sangrienta, y es la sangre del inocente es la que tiene el poder milagroso. Yo, como principal fuente, yo tomé un libro que es maravilloso y yo se lo recomiendo a todos los oyentes, que es de Hugo Chumbita, que es Bandoleros Rebeldes, sí, que es un gran Jinetes Rebeldes, perdón, que él recolecta todas las historias, algunas relacionadas con la devoción popular y otras que no, donde da cuenta, bueno, de todos estos jinetes a lo largo de la historia desde la colonia hasta fines del siglo XIX, acá en Argentina. Entonces da cuenta de estos otros gauchillos, otros santos y otros luchadores sociales del siglo XIX. Luciano, bueno, de la leyenda, del mito de nuestros santos populares, en este caso de El Gauchito Gil, podemos encontrar, como bien lo dijiste, vos, tu fuente fue un libro, hay una película, hay diferentes formas de conocer la historia, pero ¿cuál es la particularidad que ustedes acercan a través de la construcción o la presentación, en este caso, en la revista, a través de una viñeta contando la historia, la leyenda, el mito de nuestro santo popular como es el Gauchito? Bien, bueno, lo primero para agregar sería que de los últimos años, a partir del fervor que hay en torno al gauchito, la mayoría de las investigaciones son más bien antropológicas, ¿no? Se estudia cómo la gente cree o se relaciona con el gauchito. Claro, el fenómeno de los primeros días de febrero, por ejemplo, allí. Claro, eso mismo, o de los camioneros y demás, se estudia más bien lo que sucede hoy en día a la gente con el gauchito. Yo lo que tomé fue la historia, esta ponderación que les contaba, y si uno lo ubica en tiempo y espacio, que es en el litoral argentino, entre la década de 1840 hasta 1880, ve que ahí hay toda una línea que cruza lo que es la construcción del Estado Nacional, la profundización de las relaciones capitalistas en el campo, que es la exclusión del gaucho y del indígena, y por el otro lado, la derrota de las montoneras federales. Entonces, lo que nosotros venimos a agregar es a esa historia, que no perdemos las características propias del gauchito y de su historia, vinculados con estos sucesos que estaban pasando y que explican su propia vida. Obviamente que la historieta lo que le da es un lenguaje visual, que eso es mucho más ágil que si fuese, por ejemplo, un ensayo, ¿no? Sí. Y un atractivo distinto para el lector. Uh-huh. Luciano, te pregunto con respecto a la imagen, porque esto es en viñetas, en historieta, ¿cómo han trabajado o cómo han decidido delinear la imagen del gaucho Antonio Gil? Muy bien. Porque esto es algo, es mucha imagen, digamos, al ser algo que no fue contado oficialmente, como lo decías, es algo muy caro en los sentimientos populares. Claro, bueno, en principio vale la aclaración de que nosotros abordamos la historieta con mucho respeto, claro, para los creyentes, digamos. Acá no, la idea no es mostrar la verdad, el otro lado del gauchito Gil, ni tratar de atacar a la creencia popular, sino más bien apoyar y darle otra dimensión. El dibujante de la historieta es Facundo Tello, y nosotros dos trabajamos muy vinculados, digamos, en el proceso creativo. Bueno, obviamente buscamos referencias visuales para que tenga una buena base histórica. Facundo, bueno, empezó a bocetar y él encontró una estética propia, pero entre las características particulares que pensamos del personaje de la historieta es que el gauchito se vaya construyendo a través de la historieta. No es que en el primer capítulo ustedes van a encontrar con el gauchito que nosotros tenemos la imagen de la estampita, claro, ¿no? Sino más bien que es un gaucho mucho más joven, no tiene barba, ¿no? Entonces es a través del recorrido de su propia historia que él va forjando sus características particulares, ¿no? Es como a todos, es lo que nos sucede en la vida, lo que nos va también transformando físicamente y emocionalmente. Uh-huh. Entonces esto fue reflejado en la historieta. Además agregaría que tratamos desde los diálogos de tratar de recuperar en lo posible un cierto tipo de habla popular, ¿no? Uh-huh. Más o menos igual de que todos podamos entender, porque si nos remitiéramos a la manera en que hablaban los gauchos correntinos del siglo XIX, yo diría que hablan todos en guaraní y la verdad que bajaríamos mucho el espectro de lectores, ¿no? Uh-huh. Y aparte yo no hablo guaraní, también la verdad. Pero bueno, tratamos de mantener algo del guaraní, mantener algo del habla popular y que se puedan comprender, porque es esto, no es dar una versión, en este caso porteña,
del Gauchito Gil. Es en lo posible ser respetuoso de su origen y de por qué logró pasar de continuar todo ese tiempo hasta el día de hoy vivo entre la gente. Claro, porque son más de 100 años de devoción popular a la figura del Gauchito Gil, que tiene por lo menos nuestro litoral argentino. Y por ejemplo, ¿cuál es el recibimiento? ¿Cuál es la observación, si se quiere, también para con esta propuesta? Lo pregunto en función, Luciano, de donde ustedes presentan también de esta forma que nos venís contando la figura del Gauchito Gil. Bien, hasta ahora la recepción ha sido muy buena, nosotros estamos muy contentos. La historieta de Gauchito Gil sale en una revista literaria que se llama Mate en el Mensajero, y esto ya en un principio restringe también o marca un segmento de la población que accede por ahora a la historieta, ¿no? Nuestra idea es, bueno, vincularla y que llegue un poco más también al grupo de los creyentes, digamos, más en general, y a los no creyentes también. Hasta ahora la recepción fue muy buena porque la gente que cree o los devotos nos dijeron que estaba muy bien, que estaban contentos, digamos, que no se vieron ofendidos, todo lo contrario. Y aquellos que no creen en el Gauchito Gil, pero obviamente tienen un registro de su presencia, dice, bueno, qué interesante la historia, que no la conocían, y bueno, esa es la idea, que se vayan comunicando uno con el otro. Por último, te consulto, porque aquí un oyente se comunica y nos pregunta, nos dice, ¿es santo el gaucho Antonio Gil? Nos pregunta un oyente. Bien, a ver, un santo en términos formales, siguiendo la línea de la Iglesia Católica, tiene que seguir todo un recorrido y finalmente tiene que ser reconocido por el Vaticano y por el Papa. Claro. En ese sentido no es un santo, eso que llamamos un santo popular, es un personaje que podríamos ver su existencia histórica o no, que la gente construyó su devoción en torno a él. Claro, que el pueblo lo ha transformado en todo caso, o le ha dado, el mismo nivel que le puede dar la Iglesia Católica a un santo, digamos. Claro, sí, también es un tipo de religiosidad muy sui generis, podemos decirlo. Sí. No, en algunos lugares, miembros de la Iglesia oficial, curas, no tienen ningún problema que esté vinculado con el santo. En otros lados, las partes quizás más tradicionales, lo ven despectivamente, pero yo creo que esa mirada despectiva es la mirada que tienen despectiva en torno al pueblo, no solo sobre el Gauchito Gil. Ahora sí, la última, Luciano, y agradeciendo a usted este contacto un sábado a la mañana, la verdad que ha sido muy interesante la charla. ¿Hay algún otro personaje dentro de la historia del gaucho Antonio Gil que ustedes tengan fijo, digamos, dentro de la historieta, o es solamente el Gaucho Gil y después van cambiando los personajes en cada una de las viñetas, de las historias? Un personaje que se mantiene es la presencia de su tío, que es la figura que lo introduce a él en la ritualidad en San la Muerte. De hecho, San la Muerte también aparece de alguna manera velada en el resto de las historias. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta anterior sobre si es un santo o no. El Gauchito en vida no era que cumplía milagros, sino más bien es luego de su muerte. Sin embargo, él, con el poder del payé, que le da el tío, precisamente, él tiene algunos rasgos y características que le permiten esquivar, digamos, no sé, por ejemplo, es resistente a las balas, ¿no? Y se dice tenía un poder hipnótico en su mirada, y esto le permite esquivar a la ley, ¿no? Es lo que yo les había comentado anteriormente sobre estas persecuciones que les hace la policía y que son difíciles de atrapar, estos gauchillos. Bueno, el gaucho Gil lo que tiene es este payé, es el poder que le da. Y tiene un vínculo así marginal con la iglesia, porque tiene que ser bendecido por un cura. Bueno, este tío era un ex sacerdote jesuita. Eso es parte de la historia tradicional. Y de alguna manera se mantiene, pero lamentablemente, y esta es la verdadera historia del gauchito, es un personaje solitario, es un gaucho que es expulsado de su tierra, que es perseguido, que debe moverse. Es de alguna manera como el Martín Fierro, como les decía antes. Luciano, muchísimas gracias por esta charla. Ahora vamos a recomendar que aquellos que quieran busquen desde aquí de Santa Fe, por lo menos el Facebook de la revista Mate en el Mensajero, así pueden estar en contacto y ver cómo la pueden adquirir, cómo conocer un poquito más sobre la revista y sobre esta historieta en particular. Ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Adiós y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo grande. Era Luciano Zdrojewski, ¿sí? Que es el guionista de la historieta El Gaucho Antonio Gil, que se publica en la revista Maten al Mensajero. Así se llama la revista. Busquen en Facebook Maten al Mensajero y así van a poder ver buena parte de lo que les contamos en esta charla, y de esta manera cerramos esta entrevista que nos trae Damián Caucero a Nélida Argentina Zenón. Ella es de Rosario y canta este chamamé al Gaucho Antonio Gil. De lo decía María, decía